Soy Susurros del Evangelio y no quiero andarte con rodeos. Amigo mío, todos, en algún momento de nuestras vidas, enfrentamos situaciones que nos sacuden profundamente. Dificultades que parecen surgir de la nada, dejando incertidumbre y dolor. Tal vez te has preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar por este sufrimiento? Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña es que estas pruebas no son meras coincidencias o infortunios aleatorios. Son, en realidad, parte de un plan mucho mayor. Un plan que no siempre podemos comprender desde nuestra limitada perspectiva. Un plan que Dios tiene para ti. Por eso has llegado a este vídeo. Porque Dios así lo ha querido. Dios utiliza las dificultades para moldearnos, para pulir nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer espiritualmente, para acercarnos más a Él y para demostrar nuestra confianza en su sabiduría. Es en medio de la adversidad donde nuestra fe se pone a prueba y se reafirma. Como el oro que se purifica en el fuego, nuestras almas se refinan a través de las pruebas que enfrentamos. Enfrentar estos momentos con fe no solo nos fortalece, sino que nos prepara para el propósito que Dios tiene reservado para nuestras vidas. Así que, si hoy te encuentras en medio de una prueba, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, y aunque el camino parezca difícil, Él tiene un propósito para cada uno de tus pasos. Las dificultades no son castigos, son oportunidades para que tu fe crezca y para que tu relación con Dios se profundice. Desde los primeros relatos bíblicos, vemos que las pruebas no son algo ajeno a los seguidores de Dios. De hecho, las Escrituras nos muestran que aquellos más cercanos a Dios fueron los que enfrentaron los desafíos más difíciles. Pero, ¿por qué Dios permite que sus hijos pasen por el sufrimiento? La respuesta es profunda. Las pruebas son la herramienta que Dios usa para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Tomemos el ejemplo de Abraham. Dios le pidió lo impensable, que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. ¿Por qué pondría Dios a Abraham en una situación tan desgarradora? Porque a través de esa prueba, Dios no solo probaba la fe de Abraham, sino que le estaba enseñando a confiar plenamente en su plan, incluso cuando no entendía el propósito detrás de sus órdenes. Abraham demostró su lealtad y obediencia, y por ello, Dios lo bendijo y lo convirtió en el padre de una gran nación. Luego está Job, un hombre justo y temeroso de Dios, quien lo perdió todo: su riqueza, su familia, su salud. Su historia es un testimonio del sufrimiento más extremo que un ser humano puede experimentar. Sin embargo, incluso cuando Job no comprendía por qué Dios permitía tanto dolor en su vida, mantuvo su fe. Al final de su prueba, Dios restauró todo lo que había perdido y lo bendijo con aún más de lo que tenía antes. Job no solo fue un ejemplo de paciencia, sino también de cómo las pruebas pueden servir para purificar y fortalecer el espíritu. Estas historias nos revelan una verdad inquebrantable. Las pruebas no son un signo de abandono, sino de preparación. A través de cada dificultad, Dios nos está moldeando, nos está preparando para un propósito mayor. Las pruebas bíblicas nos recuerdan que, aunque el camino sea difícil, Dios siempre está obrando en nuestras vidas, perfeccionando nuestra fe y carácter. Una de las preguntas más desafiantes que nos hacemos como seres humanos es: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? En medio de la adversidad, el dolor y la pérdida, es natural cuestionar el propósito detrás de las pruebas. Nos preguntamos si Dios realmente está con nosotros, si entiende nuestro dolor, si hay algún sentido detrás de todo esto o incluso llegamos a dudar de su existencia. La respuesta, aunque difícil de aceptar a veces, se encuentra profundamente en las enseñanzas bíblicas y en la comprensión de la naturaleza de Dios. Dios, en su sabiduría infinita, no está desconectado de nuestro sufrimiento. No nos somete a pruebas arbitrarias o sin razón. Muy al contrario, Él utiliza el sufrimiento para cumplir un propósito mayor en nuestras vidas, uno que a menudo no podemos ver mientras estamos en medio de la tormenta. La Escritura nos recuerda que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Romanos 8:28. Esta promesa no significa que el dolor sea bueno en sí mismo, sino que Dios, en su soberanía, puede tomar incluso las experiencias más dolorosas y transformarlas en algo que nos beneficie espiritualmente. El sufrimiento tiene un profundo impacto en nuestras almas. En tiempos de comodidad y prosperidad, es fácil volverse autosuficientes, pensar que tenemos el control de nuestras vidas. Pero cuando el dolor nos golpea, nos lleva a un punto de vulnerabilidad donde reconocemos que necesitamos algo más grande que nosotros mismos. Es en esos momentos de debilidad donde aprendemos a depender más profundamente de Dios. Nuestra fe se fortalece cuando, en lugar de alejarnos, nos acercamos a Él en medio de nuestras pruebas. Podemos ver esto claramente en la vida de muchos personajes bíblicos. Pablo,
En sus cartas, a menudo mencionaba sus propias dificultades, prisiones, persecuciones, enfermedades. Sin embargo, en 2 Corintios 12, 9, después de pedir a Dios que quitara un sufrimiento que lo atormentaba, Pablo recibió una respuesta inesperada. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aquí, Dios revela un principio clave. A menudo es en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad de enfrentar las pruebas por nosotros mismos, que su poder se manifiesta más claramente. Dios nos permite sufrir para que podamos ver nuestra necesidad de Él y para que su fortaleza se revele en medio de nuestra fragilidad. El dolor también tiene el poder de purificar nuestra fe. Como el oro que se refina en el fuego, el sufrimiento elimina las impurezas de nuestro carácter, las actitudes egoístas y los apegos mundanos que pueden obstaculizar nuestra relación con Dios. A través de las pruebas, Dios está formando en nosotros un carácter más santo y más cercano a la imagen de Cristo. Este proceso puede ser doloroso, pero es necesario para nuestra transformación espiritual. Sin embargo, el sufrimiento no solo nos cambia a nosotros, también nos permite ser una bendición para otros. Cuando hemos pasado por pruebas difíciles y hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas, podemos ofrecer consuelo y apoyo a aquellos que están atravesando dificultades similares. En 2 Corintios 1, 4, Pablo dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. El dolor nos capacita para ser instrumentos de compasión y esperanza en un mundo lleno de sufrimiento. Es importante recordar que el sufrimiento no tiene la última palabra. La promesa de Dios es que el sufrimiento en este mundo es temporal, y aquellos que confían en Él recibirán una gloria eterna incomparable. En Apocalipsis 21, 4, leemos que en el cielo enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta esperanza futura nos sostiene en los momentos más oscuros, sabiendo que las pruebas de esta vida son pasajeras y que Dios nos está preparando para algo mucho más grande. Aunque el sufrimiento es difícil de entender y aún más difícil de soportar, tiene un propósito en el plan de Dios. Nos moldea, nos purifica, nos acerca a Él y nos prepara para una gloria futura. La clave está en confiar en que, aunque no siempre podemos ver el propósito de nuestras pruebas en el momento, Dios está obrando en cada detalle, usando incluso el dolor para nuestro bien y su gloria. Uno de los malentendidos más comunes acerca de la fe es la idea de que seguir a Dios garantiza una vida sin dificultades. Muchos llegan a pensar que, al entregarse a la fe, las bendiciones materiales y la ausencia de problemas serán una señal constante de la presencia de Dios. Pero esta creencia, aunque tentadora, no está alineada con las enseñanzas bíblicas. La realidad es que la vida cristiana no es un escape del sufrimiento, sino un camino que a menudo incluye dificultades, pruebas y desafíos. Jesús mismo, el Hijo de Dios, enfrentó grandes sufrimientos durante su tiempo en la tierra. A pesar de su relación íntima con el Padre, Jesús no estuvo exento de las dificultades de este mundo. Desde el rechazo de su propio pueblo hasta la traición de sus amigos más cercanos, Jesús experimentó el dolor en sus formas más crudas. Y la culminación de su sufrimiento llegó en la cruz, donde fue crucificado de manera humillante y dolorosa. Si alguien pudiera haber vivido una vida sin sufrimiento por su relación con Dios, ese sería Jesús. Sin embargo, Él nos mostró que el sufrimiento es parte del camino hacia la gloria y la redención. El mismo Jesús nos advirtió sobre las dificultades que enfrentaríamos al seguirlo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4:33. Aquí, no nos promete una vida fácil, sino la certeza de su victoria y su presencia en medio de las adversidades. Jesús nunca ocultó que sus seguidores enfrentarían pruebas, persecuciones y dificultades. De hecho, los discípulos que caminaron más cerca de Él fueron aquellos que sufrieron persecuciones más intensas. El apóstol Pedro, por ejemplo, fue martirizado por su fe, y Pablo, uno de los apóstoles más influyentes, sufrió múltiples encarcelamientos, palizas y privaciones por causa del Evangelio. Este malentendido de las bendiciones también puede llevar a la desilusión espiritual. Muchos creyentes piensan que si están pasando por dificultades, es porque han perdido el favor de Dios o porque su fe no es lo suficientemente fuerte. Sin embargo, la Biblia nos enseña lo contrario. Dios nunca prometió una vida sin sufrimiento, pero sí nos prometió su presencia en medio de las pruebas. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 4, 8-9, describe cómo, a pesar de estar atribulados en todo,
mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El poder de Dios está obrando en medio de sus dificultades. Otro ejemplo claro de esto es el caso de los primeros cristianos, quienes, a pesar de su profunda fe, fueron perseguidos, encarcelados y, en muchos casos, ejecutados por su creencia en Cristo. Ellos no veían el sufrimiento como una señal de que Dios los había abandonado, sino como una oportunidad para mostrar su lealtad y compromiso con Él. Las bendiciones que recibieron no siempre fueron materiales o terrenales, sino espirituales, como la paz que sobrepasa todo entendimiento y la certeza de una recompensa eterna. La verdadera bendición, entonces, no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando enfrentamos dificultades, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, obrando en nuestro favor y transformando nuestras pruebas en una oportunidad para crecer y depender más de Él. Este es el tipo de bendición que a menudo pasa desapercibida, porque no siempre se manifiesta de manera visible o inmediata, pero es la bendición que tiene un impacto eterno. Es importante, entonces, corregir este malentendido sobre las bendiciones. La fe en Dios no es una fórmula mágica para evitar el sufrimiento, sino una fuente inagotable de fortaleza y consuelo en medio de él. Las bendiciones de Dios pueden venir en formas que no esperamos, en la capacidad de resistir, en la transformación interna, en la paz en medio de la tormenta, y en la certeza de que, al final, todo sufrimiento será redimido. Recordemos las palabras de Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Las pruebas no son señales de que estamos lejos de Dios, sino más bien oportunidades para acercarnos más a Él y recibir sus verdaderas bendiciones, aquellas que nos preparan para la vida eterna. Si hay alguien en la historia cuya vida estuvo marcada por pruebas, ese es Jesús. Desde su nacimiento, Jesús enfrentó obstáculos que desafiaron su misión divina, y estas pruebas revelaron no solo su naturaleza humana, sino también su obediencia y fidelidad al Padre. A lo largo de su vida, y especialmente en los momentos más oscuros, Jesús nos dejó el ejemplo supremo de cómo debemos enfrentar las dificultades, confiando plenamente en el propósito de Dios, incluso cuando ese propósito no era fácil de entender. Uno de los primeros grandes desafíos en la vida de Jesús ocurrió inmediatamente después de su bautismo, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayunó y enfrentó las tentaciones más intensas de Satanás. El diablo intentó aprovechar su hambre, su poder y su misión para hacerlo caer. Pero en cada tentación, Jesús resistió usando la palabra de Dios como su arma. Respondió con firmeza, citando las Escrituras, y demostró que su fidelidad al Padre no estaba sujeta a las circunstancias. Este tiempo en el desierto no fue solo una prueba de su fuerza física, sino una prueba espiritual que reveló su compromiso inquebrantable con la misión que Dios le había encomendado. Jesús nos mostró que, cuando enfrentamos nuestras propias tentaciones y pruebas, la clave está en anclarnos a la palabra de Dios y mantener nuestra confianza en su plan, aunque las circunstancias sean difíciles. Pero las pruebas de Jesús no terminaron allí. A lo largo de su ministerio, Jesús enfrentó el rechazo de su propio pueblo, la traición de sus amigos más cercanos y la incomprensión de aquellos que le rodeaban. Incluso sus propios discípulos, aquellos que caminaban con él diariamente, a menudo no comprendían plenamente quién era él y cuál era su verdadera misión. A pesar de esto, Jesús nunca se desvió de su propósito. Continuó predicando el reino de Dios, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos y desafiando las estructuras de poder corruptas, sabiendo que su obediencia al Padre era más importante que cualquier aprobación o rechazo humano. El punto culminante de las pruebas de Jesús se dio en la cruz. En el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, vemos la humanidad de Jesús en su estado más vulnerable. Jesús sabía lo que le esperaba: el sufrimiento físico, la humillación pública y, sobre todo, el peso de llevar sobre sí mismo los pecados del mundo. En ese momento de intensa angustia, oró al Padre, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42.
Esta oración revela la profundidad del sufrimiento que Jesús anticipaba, pero también su total sumisión a la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó que, aunque nuestras pruebas puedan ser extremadamente dolorosas, la clave está en rendir nuestra voluntad a la del Padre, confiando en que su plan es perfecto, aunque no lo entendamos completamente en ese momento. En la cruz, Jesús enfrentó la prueba más grande de todas. No solo soportó el dolor físico de la crucifixión, sino que cargó con el peso del pecado de la humanidad. En su sufrimiento, expresó una de las declaraciones más poderosas y a la vez desconcertantes: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Aquí vemos la profundidad de su sufrimiento, pero también su fidelidad a Dios. A pesar de sentirse abandonado en ese momento de extremo dolor, Jesús no se apartó de su misión. Fue obediente hasta el final, y con sus últimas palabras, «Consumado es», proclamó la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Jesús no solo soportó pruebas, sino que las venció con obediencia perfecta y fe inquebrantable. Su vida y su muerte nos enseñan que, aunque enfrentemos pruebas aparentemente insuperables, podemos encontrar esperanza y fortaleza en su ejemplo. Jesús no prometió que seguirlo nos libraría del sufrimiento, pero sí prometió que Él estaría con nosotros en cada paso del camino, tal como estuvo con sus discípulos y con aquellos que lo seguían. Además, la resurrección de Jesús al tercer día es la prueba suprema de que, aunque las pruebas puedan ser dolorosas y prolongadas, no tienen la última palabra. La obediencia de Jesús al Padre no solo lo llevó a la cruz, sino que lo condujo a la victoria sobre la muerte misma. Esta es nuestra mayor esperanza como creyentes, que aunque las pruebas puedan ser duras y oscuras, en Cristo siempre hay victoria al final. Su ejemplo nos inspira a perseverar, sabiendo que nuestro sufrimiento no es en vano y que, al igual que Jesús, un día veremos la gloria que Dios ha preparado para aquellos que le son fieles. Jesús es nuestro modelo supremo de cómo enfrentar las pruebas, con fe, obediencia y total confianza en el plan del Padre, sabiendo que nuestras pruebas no son el final, sino el camino hacia una victoria eterna. Jesús mismo pasó por pruebas, desde el desierto hasta la cruz, y cómo estas dificultades revelaron su misión y su obediencia al Padre. Reflexiona sobre cómo Jesús es el ejemplo supremo de cómo enfrentar las pruebas. La paciencia y la resistencia son virtudes esenciales para los creyentes que enfrentan tiempos de dificultad. En la vida cristiana, las pruebas no solo son inevitables, sino que también son oportunidades para que nuestra fe madure y crezca. Muchas veces, en medio de las dificultades, sentimos la tentación de querer que todo termine rápidamente, de buscar soluciones inmediatas y de evitar el dolor a cualquier costo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que las pruebas cumplen un propósito mayor, y parte de ese propósito es enseñarnos a desarrollar una paciencia inquebrantable. En la carta de Santiago, encontramos una de las enseñanzas más profundas sobre cómo debemos enfrentar las pruebas. Santiago 1, 2-4 nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos desafía a ver las dificultades desde una perspectiva diferente, no como obstáculos que debemos evitar, sino como oportunidades que Dios utiliza para perfeccionarnos. La paciencia no es simplemente esperar que el dolor pase, sino permitir que el proceso de prueba y sufrimiento cumpla su propósito divino en nosotros. Las pruebas, según Santiago, producen paciencia, pero no una paciencia pasiva que solo aguanta, sino una paciencia activa que persevera. La palabra que Santiago usa para paciencia implica resistencia y constancia. Es la capacidad de soportar con esperanza, sabiendo que Dios está trabajando en medio de la situación. Es importante notar que Santiago no dice que las pruebas sean en sí mismas motivo de gozo, sino que el gozo proviene de saber lo que esas pruebas producirán en nosotros. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad y usa las pruebas para moldearnos, fortaleciéndonos en el proceso. La paciencia es una virtud difícil de cultivar porque nuestra naturaleza humana busca resultados rápidos y soluciones inmediatas. Vivimos en una sociedad que valora la inmediatez, y el sufrimiento es algo que todos tratamos de evitar. Pero Dios, en su sabiduría,
nos invita a ver las pruebas como un proceso necesario para desarrollar resistencia y carácter. Esta paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino la fuerza de hacerlo con una confianza profunda en que Dios tiene el control y que su tiempo es perfecto. La paciencia nos enseña a confiar más en los planes de Dios que en nuestras propias expectativas. Un ejemplo bíblico poderoso de paciencia en medio de la prueba es la historia de José en el Antiguo Testamento. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en la cárcel después de ser falsamente acusado por la esposa de Potifar. Durante todo ese tiempo, José pudo haber perdido la fe y la esperanza, pero su paciencia y su confianza en Dios nunca flaquearon. Finalmente, después de muchos años de sufrimiento, Dios lo elevó a una posición de poder en Egipto, usándolo para salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. La historia de José nos muestra que las pruebas pueden durar mucho tiempo, pero la paciencia en medio de ellas trae recompensas que superan cualquier sufrimiento temporal. La paciencia también nos enseña a depender más profundamente de Dios. En los momentos de dolor, cuando parece que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, aprendemos a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Romanos 5, 3-4 dice: Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. En otras palabras, la paciencia no solo nos ayuda a soportar el sufrimiento, sino que también fortalece nuestra esperanza en Dios. Cuando vemos cómo Él ha sido fiel en medio de nuestras pruebas pasadas, nuestra confianza en su fidelidad crece, y esa esperanza se convierte en una ancla para nuestra alma en tiempos de dificultad. Además, la paciencia nos enseña a ser más compasivos y comprensivos con los demás. Cuando hemos pasado por pruebas y hemos aprendido a esperar en Dios, somos más capaces de acompañar a otros en sus tiempos de dificultad. Nuestra experiencia de sufrimiento nos hace más sensibles a las necesidades y dolores de los demás, y nos permite ofrecer un apoyo genuino basado en la empatía. Así como Dios nos ha dado su paciencia infinita, también estamos llamados a extender esa paciencia a los demás. La paciencia y la resistencia no son simplemente habilidades que podemos desarrollar por nuestra cuenta. Son frutos del Espíritu Santo que se cultivan en nuestras vidas cuando permitimos que Dios trabaje en nosotros a través de las pruebas. Gálatas 5, 22-23 nos recuerda que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu, y como tal, es un don que Dios nos da para ayudarnos a perseverar en medio de las pruebas. Pero al mismo tiempo, también es algo que debemos cultivar activamente, buscando a Dios en oración, meditando en su palabra, y recordando que Él siempre está obrando para nuestro bien, incluso en los momentos más difíciles. En última instancia, la paciencia nos prepara para la eternidad. Las pruebas de esta vida, aunque dolorosas, son temporales, pero las lecciones que aprendemos a través de ellas, especialmente la paciencia y la resistencia, tienen un valor eterno. Como Santiago dice: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios está más interesado en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra preparación para la vida eterna que en nuestra comodidad temporal. Y es en las pruebas, a través de la paciencia, que somos moldeados a la imagen de Cristo. Así que, cuando enfrentemos dificultades, recordemos que estas son una oportunidad para que Dios desarrolle en nosotros una paciencia que no solo nos sostendrá en esta vida, sino que nos preparará para la vida venidera, donde todo sufrimiento y dolor serán finalmente superados por la gloria eterna de Dios. Las pruebas que enfrentamos en la vida no son meras coincidencias o caprichos del destino. Cada una de ellas tiene un propósito divino. A menudo, en medio del dolor y el sufrimiento, es difícil ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Sin embargo, la fe nos enseña que Dios es soberano y que Él trabaja en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en aquellos momentos de dificultad que parecen carecer de sentido. Dios es un maestro en el arte de la redención, y las pruebas que nos presenta son herramientas que Él utiliza para moldearnos, refinarnos y prepararnos para su propósito. En Romanos 8:28, encontramos una de las verdades más consoladoras en la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo nos recuerda que, aunque las pruebas pueden ser dolorosas y difíciles, Dios tiene la capacidad de utilizar incluso las circunstancias más adversas para nuestro bien y para su gloria.
Esto no significa que todas las cosas que enfrentamos son buenas, sino que Dios puede transformarlas en algo que, a largo plazo, resultará en bendición. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Job. Job fue un hombre íntegro y justo que sufrió una serie de pruebas devastadoras. Perdió sus posesiones, su salud y, lo más doloroso, a sus hijos. Durante su sufrimiento, Job no entendía por qué Dios permitía que le sucedieran tales calamidades. Sin embargo, al final de su historia, Job experimentó una revelación profunda de quién era Dios. A través de sus pruebas, Job aprendió sobre la soberanía de Dios, la grandeza de su poder y la profundidad de su amor. Aunque al principio pudo haber sentido que su sufrimiento no tenía sentido, al final, su fe fue restaurada y multiplicada, y Dios lo bendijo aún más de lo que había tenido antes. Este proceso de revelación no es exclusivo de Job. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que enfrentaron pruebas que parecían sin sentido, pero que, con el tiempo, revelaron un propósito divino. Pensemos en Moisés, quien pasó años en el desierto antes de ser llamado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Esos años de soledad y formación en el desierto fueron esenciales para preparar a Moisés para su misión. De manera similar, José enfrentó traiciones, encarcelamientos y años de incertidumbre antes de ser elevado a una posición de liderazgo en Egipto. Cada desafío que enfrentó fue parte del plan divino de Dios para preservarlo a él y a su familia durante una gran hambruna. A menudo, la comprensión del propósito detrás de nuestras pruebas solo llega con el tiempo. En el momento del sufrimiento, puede parecer que no hay respuesta a nuestras preguntas, ¿por qué? Sin embargo, es en esos momentos de incertidumbre donde Dios nos invita a confiar en su sabiduría infinita. En Isaías 55, 8-9, se nos recuerda que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene una perspectiva que va más allá de nuestra comprensión humana, y aunque nuestras pruebas puedan parecer arbitrarias, Él está trabajando en un plano que trasciende nuestro entendimiento. La clave para encontrar propósito en nuestras pruebas es mantenernos conectados con Dios a través de la oración, la meditación en su palabra y la comunidad de creyentes. A menudo, en el aislamiento, podemos perder de vista el panorama completo. Compartir nuestras luchas con otros y buscar consejo espiritual puede brindarnos una nueva perspectiva sobre lo que Dios podría estar haciendo en nuestras vidas. Además, nuestras pruebas pueden ser un testimonio para otros. La forma en que enfrentamos nuestras dificultades puede inspirar y alentar a quienes nos rodean. En 2 Corintios 1, 3-4, se nos dice que Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación. A través de nuestras propias experiencias, podemos ser instrumentos de consuelo y esperanza para otros que enfrentan sus propias batallas. Debemos recordar que el propósito divino detrás de cada prueba no siempre se revela inmediatamente. Algunas veces, puede que no entendamos por qué pasamos por ciertas dificultades hasta mucho después, o incluso tal vez nunca lo entendamos plenamente en esta vida. Sin embargo, como creyentes, tenemos la esperanza de que Dios está siempre trabajando para nuestro bien y que, al final, su propósito será cumplido. En Romanos 5, 3-5, Pablo escribe que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Esta esperanza es fundamental, ya que nos ancla en medio de la tormenta, recordándonos que cada prueba nos acerca más al propósito que Dios tiene para nosotros. Así que, al enfrentar las pruebas, abracemos la verdad de que cada desafío tiene un propósito. A medida que perseveramos, crecemos en paciencia y carácter, y llegamos a conocer más profundamente a aquel que está en control de nuestras vidas. Confiemos en que, aunque el camino pueda ser difícil y las respuestas no siempre sean claras, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su perfecta voluntad. Las pruebas que enfrentamos a menudo actúan como un proceso de preparación para algo mucho mayor que nosotros mismos. En nuestra vida diaria,
Es fácil ver las dificultades como obstáculos que simplemente debemos superar. Sin embargo, desde la perspectiva divina, estas pruebas pueden ser escalones hacia un propósito más grande y significativo que Dios tiene reservado para nosotros. Un ejemplo poderoso de este principio se encuentra en la vida de José. Desde una edad temprana, José fue objeto de la envidia de sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo a Egipto. Podría parecer que el destino de José estaba marcado por la traición y la injusticia. Sin embargo, cada una de las pruebas que enfrentó, desde ser un sirviente en la casa de Potifar hasta ser encarcelado injustamente, fue parte del plan divino que lo llevaría a convertirse en el segundo al mando en Egipto. Dios estaba usando cada una de esas experiencias dolorosas para moldear el carácter de José y prepararlo para un rol de liderazgo que salvaría a muchas personas de la hambruna. La historia de José nos enseña que las pruebas no son solo castigos o sufrimientos aleatorios. Dios, en su infinita sabiduría, permite que enfrentemos dificultades para prepararnos para las bendiciones y responsabilidades que vendrán. A menudo, el camino hacia nuestras bendiciones está pavimentado con desafíos que, aunque incómodos, son necesarios para nuestro crecimiento. Cuando José finalmente se encontró frente a sus hermanos años más tarde, pudo reconocer cómo cada prueba había sido parte de un plan divino para su vida y para la salvación de su familia. Otro ejemplo se encuentra en la vida de Moisés. Después de pasar sus primeros años en la corte de Faraón, Moisés huyó a Madián, donde vivió como pastor durante 40 años. Durante este tiempo, enfrentó su propia serie de pruebas y desafíos. Sin embargo, estas experiencias no fueron en vano. Cada desafío que enfrentó lo preparó para su misión divina, liderar a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto. La vida de Moisés ilustra cómo Dios utiliza nuestras pruebas para equiparnos con las habilidades y la sabiduría necesarias para las responsabilidades que nos espera. Asimismo, en el Nuevo Testamento, vemos a los apóstoles enfrentando diversas pruebas y persecuciones. Estas experiencias no solo fortalecieron su fe, sino que también nos prepararon para llevar el mensaje del Evangelio al mundo. A través de sus sufrimientos, desarrollaron una profunda comprensión de la gracia y el amor de Dios, lo que les permitió ministrar con compasión y poder. En 2 Corintios 4 y 17, Pablo dice: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». Este pasaje nos recuerda que las dificultades que enfrentamos son, en comparación con la gloria que Dios tiene reservada para nosotros, solo un momento pasajero. Las pruebas también pueden ser vistas como un proceso de refinamiento. En el proceso de refinado de metales preciosos, el oro se expone a altas temperaturas para eliminar las impurezas. De manera similar, Dios utiliza las pruebas en nuestras vidas para purificarnos y hacernos más como Cristo. En 1 Pedro 1, 6-7, se nos dice: «En lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Aquí, la idea es que nuestras pruebas son como el fuego que refina el oro, purificándonos y preparándonos para la gloria que está por venir. Al enfrentar nuestras propias pruebas, es vital recordar que cada dificultad puede estar preparándonos para algo mayor. A veces, las bendiciones que Dios tiene para nosotros requieren que pasemos por un proceso de preparación. Esto puede implicar aprender lecciones difíciles, desarrollar un carácter fuerte o adquirir habilidades que solo se obtienen a través de la experiencia. Por lo tanto, al lidiar con las pruebas, adoptemos una perspectiva de anticipación. En lugar de ver las dificultades como finales, considerémoslas como comienzos de una transformación que nos llevará a un nivel más alto de responsabilidad y bendición. Confiemos en que Dios está en control, orando para que podamos reconocer su mano en cada situación y estar abiertos a las lecciones que quiere enseñarnos. Las pruebas, aunque desafiantes, son herramientas que Dios usa para prepararnos para el futuro, y en su tiempo perfecto, revelará los propósitos divinos que están detrás de cada desafío que enfrentamos. En tiempos de dificultad, una de las tentaciones más comunes que enfrentamos es alejarnos de Dios. Las pruebas pueden hacernos sentir abrumados, desanimados e incluso confundidos.
llevando a muchos a cuestionar su fe o a dudar de la bondad de Dios. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de adversidad cuando más necesitamos aferrarnos a nuestra fe y buscar su presencia. Cuando enfrentamos desafíos, nuestra tendencia natural puede ser aislarnos, buscar respuestas en nuestras propias fuerzas o en fuentes que no son de Dios. Sin embargo, esta retirada puede ser peligrosa. Al alejarnos de nuestra fuente de fortaleza y consuelo, estamos corriendo el riesgo de perder la perspectiva divina que nos ayuda a entender nuestras circunstancias. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, en momentos de dificultad, se sintieron tentadas a alejarse de Dios. Uno de los ejemplos más destacados es el de Elías. Después de haber tenido una victoria poderosa sobre los profetas de Baal, Elías se sintió abrumado por la amenaza de Jezabel y huyó al desierto. En su desesperación, pidió morir, sintiéndose solo y abandonado. Sin embargo, Dios se encontró con él en su angustia, proporcionándole alimento, descanso y una nueva misión. Este relato nos muestra que incluso los grandes hombres de fe pueden enfrentar momentos de desánimo, pero lo importante es que no se alejen de Dios. Cuando nos sentimos abrumados, es crucial recordar que Dios nunca nos abandona. En Deuteronomio 31, 6, se nos asegura: sé fuerte y valiente, no temas ni te asustes ante ellos, porque el Señor tu Dios va contigo. Nunca te dejará ni te desamparará. Esta promesa nos recuerda que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos. En lugar de alejarnos de Él, deberíamos acercarnos más y buscar su ayuda en la oración. Mantener la fe en tiempos difíciles no significa ignorar el dolor o las dificultades que enfrentamos. Al contrario, implica reconocer la realidad de nuestra situación mientras confiamos en la soberanía de Dios. A menudo, en medio de las pruebas, encontramos una nueva profundidad en nuestra relación con Dios. El Salmo 34, 18 nos dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu contrito. Cuando nos acercamos a Dios en nuestros momentos de mayor necesidad, podemos experimentar su cercanía y consuelo de una manera que quizás nunca hubiéramos conocido de otra forma. Además, es importante recordar que el sufrimiento no es un signo de debilidad en nuestra fe. Todos enfrentamos momentos de duda y desánimo. En 2 Corintios 12, 9, Pablo nos enseña que la gracia de Dios es suficiente para nosotros, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad y acudimos a Dios, permitimos que su poder se manifieste en nuestras vidas. En lugar de alejarnos, debemos buscar la manera de apoyarnos en Él, dejándole llevar nuestras cargas y angustias. Por tanto, en momentos de prueba, el desafío no es solo enfrentar la dificultad, sino cómo elegimos responder a ella. Mantener nuestra fe requiere una decisión activa de buscar a Dios, leer su palabra y rodearnos de una comunidad de creyentes que nos apoyen. La comunidad puede ser un ancla en tiempos de tormenta, brindando aliento y recordatorios de las promesas de Dios. Al enfrentar las pruebas, recordemos que cada desafío puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios. En lugar de verlas como momentos para retirarnos, veámoslas como momentos para profundizar nuestra fe. Dios está usando cada prueba para transformarnos y acercarnos más a Él. En estos momentos difíciles, que nunca olvidemos el poder del nombre de Jesús, quien prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Mantengámonos firmes en nuestra fe, y aunque el camino sea duro, confiemos en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Las pruebas que enfrentamos en la vida pueden ser abrumadoras, pero también pueden convertirse en un escenario donde la fe se manifiesta de maneras sorprendentes. Uno de los testimonios más inspiradores de esta realidad es el de un hombre llamado John, cuya historia resuena profundamente en el corazón de muchos creyentes. John era un padre de familia y un devoto cristiano que había construido su vida sobre la fe en Dios. Un día, recibió la devastadora noticia de que su esposa había sido diagnosticada con cáncer. En ese momento, el mundo de John se desmoronó. La idea de perder a la persona que amaba y con quien había compartido su vida parecía insuperable. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, John tomó una decisión radical. Decidió aferrarse a su fe. Durante el proceso de tratamiento de su esposa, John se convirtió en su mayor apoyo. Pasaban horas juntos,
orando y buscando consuelo en la palabra de Dios. A pesar de las angustias y los momentos oscuros, Ion encontraba fuerzas en las promesas de Dios. Una de sus citas favoritas durante ese tiempo fue Filipenses 4, 6-7, que dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». A medida que avanzaban los meses, la batalla de su esposa se volvía más intensa. Había días de esperanza y días de desánimo. Sin embargo, Ion notó algo sorprendente. Aunque las circunstancias eran difíciles, su fe y la de su esposa se fortalecían. A través de cada tratamiento, cada visita al médico y cada noche de incertidumbre, se aferraban a la fe, sabiendo que Dios estaba con ellos. La comunidad de la iglesia también jugó un papel crucial. Amigos y miembros de la congregación se unieron para apoyarlos en oración y actos de servicio. Esta red de amor y aliento les recordaba que no estaban solos en su lucha. Ion a menudo decía que la fe no solo se alimenta de la relación personal con Dios, sino también de la comunidad de creyentes que nos rodea. Finalmente, tras meses de tratamientos, llegó el día que Ion nunca había querido imaginar. Su esposa fue llamada a estar con el Señor. Aunque su corazón estaba roto, Ion se sintió sorprendentemente en paz. En lugar de dejar que la tristeza lo consumiera, recordó cómo su esposa había enfrentado la batalla con fe y esperanza. En su dolor, decidió honrar su memoria continuando su legado de fe. Ion comenzó a compartir su historia, testificando sobre cómo Dios había estado presente en cada momento de su lucha. Hablaba sobre la importancia de mantener la fe en tiempos de dificultad, cómo Dios había utilizado su dolor para acercarlo a él y fortalecer su carácter. Su testimonio inspiró a muchos en su comunidad y más allá, demostrando que, aunque la vida puede ser dura, la fe en Dios puede proporcionar un consuelo y una paz que trascienden el entendimiento humano. Este relato nos recuerda que las pruebas no son solo momentos de sufrimiento, sino oportunidades para ver el poder de Dios en acción. En la vida de Ion, su fe fue un testimonio vivo de que, incluso en las circunstancias más oscuras, Dios está presente, trabajando en nosotros y a través de nosotros. La perseverancia en la fe durante las pruebas no solo edifica nuestro carácter, sino que también se convierte en una luz para aquellos que nos rodean. Así que, mientras enfrentamos nuestras propias pruebas, recordemos la historia de Ion y cómo su fe inquebrantable le permitió no solo enfrentar la adversidad, sino también convertirse en un canal de esperanza para otros. Cada vez que enfrentemos dificultades, que tengamos la certeza de que Dios está con nosotros, y que al permanecer fieles, podemos ser testigos de su gloria y su gracia en medio de la tormenta. Las pruebas pueden ser tiempos de dificultad y dolor, pero también son momentos en los que Dios está trabajando para llevarnos a nuevas alturas. Al atravesar el fuego de las pruebas, a menudo descubrimos que, al final del camino, nos esperan bendiciones y recompensas que no habríamos imaginado. La historia de Job es uno de los ejemplos más poderosos de cómo la victoria puede llegar después de una prueba intensa. Job, un hombre recto y temeroso de Dios, sufrió una serie de calamidades inimaginables. Perdió su fortuna, su salud y, lo más doloroso, a sus hijos. A pesar de su sufrimiento, Job mantuvo su integridad y su fe en Dios. A lo largo de su aflicción, Job se mantuvo firme, rechazando la idea de maldecir a Dios. Finalmente, después de un profundo diálogo con Dios, Job fue restaurado. En Job 42:10, se nos dice que Dios le devolvió todo lo que había perdido y le dio el doble de lo que tenía antes. La historia de Job nos enseña que, aunque las pruebas son difíciles, la fidelidad en medio del sufrimiento puede llevar a una restauración que supera nuestras expectativas. Otro ejemplo se encuentra en la vida de Israel. Después de décadas de esclavitud en Egipto, el pueblo de Dios fue liberado, pero su travesía hacia la tierra prometida estuvo llena de desafíos. Durante 40 años, vagaron en el desierto, enfrentando pruebas de fe y desobediencia. Sin embargo, al final de ese periodo, Dios los condujo a una tierra que fluía leche y miel. Esta bendición no solo fue un acto de liberación, sino también un cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a sus antepasados. El viaje a la tierra prometida estaba lleno de dificultades,
pero las bendiciones que esperaban a Israel al final del camino eran inconmensurables. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento, la historia de los apóstoles es un testimonio de cómo la victoria puede llegar después de la prueba. Después de la crucifixión de Jesús, los discípulos se encontraron en un estado de confusión y miedo. Sin embargo, tras la resurrección, experimentaron una transformación radical. Desde ese momento, se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a predicar con valentía, llevando el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Las pruebas que enfrentaron, incluidos el rechazo y la persecución, se convirtieron en el contexto a través del cual la iglesia primitiva floreció. Sus sufrimientos llevaron a un crecimiento espiritual y numérico que transformó el curso de la historia. La victoria después de la prueba no siempre se presenta de la manera que esperamos. A veces, puede ser una bendición interna, un crecimiento espiritual o una mayor comprensión de la gracia de Dios. En Romanos 5, 3-5, Pablo nos recuerda: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje destaca que, aunque las pruebas pueden ser difíciles, el resultado final es una esperanza que se fundamenta en el amor de Dios. Es vital recordar que la victoria no siempre significa que las circunstancias cambiarán inmediatamente. A veces, la victoria es un cambio de perspectiva, una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios y su fidelidad. A medida que atravesamos nuestras propias pruebas, es esencial mantener los ojos puestos en las bendiciones que Dios puede estar preparando para nosotros al final de nuestro viaje. Al final, las pruebas pueden servir como un trampolín hacia las bendiciones que nos esperan, y nuestra fe puede convertirse en un testimonio poderoso de la gracia y la bondad de Dios. En cada dificultad, recordemos que la victoria está en camino. Con cada paso que damos en fe, nos estamos acercando a las bendiciones que Dios ha prometido. Al final de nuestra prueba, podemos esperar encontrar no solo restauración, sino también una relación más profunda con nuestro Creador, quien ha estado a nuestro lado en cada paso del camino. Al concluir este recorrido sobre las pruebas que enfrentamos, es esencial recordar que cada dificultad que encontramos es parte de un proceso más grande, un camino hacia la santidad y una relación más profunda con Dios. Las pruebas no son meras coincidencias ni castigos, sino oportunidades divinas diseñadas para moldearnos y transformarnos en la imagen de Cristo. A menudo, en medio de nuestras luchas, podemos perder de vista el propósito que Dios tiene para nosotros. Es en esos momentos difíciles donde nuestra fe se pone a prueba y donde el verdadero carácter se forja. Al enfrentar adversidades, se nos presenta la oportunidad de crecer en paciencia, resistencia y confianza en nuestro Creador. En Romanos 8-18, encontramos la poderosa declaración: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta promesa nos recuerda que, aunque el sufrimiento puede ser intenso, el resultado final será una gloria que superará cualquier dificultad que enfrentemos. Es vital que cada uno de nosotros vea nuestras pruebas no como obstáculos, sino como escalones hacia un crecimiento espiritual más profundo. Al mirar hacia adelante, podemos preguntar: ¿qué lección me está enseñando Dios a través de esta experiencia? Al hacerlo, nos abrimos a la posibilidad de una transformación que no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. En este viaje, recordemos que no estamos solos. Dios nos acompaña en cada paso, y su amor y gracia son suficientes para sostenernos. Cada lágrima que derramamos, cada momento de duda, y cada pequeño triunfo en medio de la dificultad son parte de una historia más grande que Él está escribiendo en nuestras vidas. Así como un escultor trabaja cuidadosamente en una obra de arte, Dios está formando nuestra vida con cada prueba que enfrentamos. Por lo tanto, al enfrentar las dificultades de la vida, que nuestras respuestas sean de fe y confianza. Veamos cada desafío como una oportunidad para acercarnos más a Dios, sabiendo que Él tiene un propósito divino detrás de cada prueba. Al final, nuestras luchas no solo nos transforman, sino que también nos preparan para ser instrumentos de su amor y gracia en un mundo que necesita desesperadamente de esperanza. Así que,
Mientras navegamos por las aguas tumultuosas de la vida, recordemos siempre las palabras de Salmos 30:5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto, y a la mañana vendrá la alegría. Antes de despedirnos, te invito a que te suscribas a nuestro canal, Susurros de Evangelio. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle un like y dejar tus comentarios. Queremos saber cómo Dios ha obrado en tu vida a través de las pruebas. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo este mensaje de esperanza y fe. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.